la última vez habíamos dejado en el tema de un tema transversal en el libro de Isaías, que era el servicio a Yahvé, el verdadero servicio a Yahvé. Esta pregunta de cómo servir realmente a Yahvé es una pregunta que está a lo largo de todo el libro y que empieza a contestarse en este prólogo que hemos planteado justamente como una especie de obertura. En el capítulo 11 del libro de Isaías se configura un personaje que después tiene, con ciertas características que van a ser retomadas en los cánticos del siervo a partir del capítulo 40. ¿Y cómo se sirve a Yahvé? El servicio a Yahvé no es en el culto del templo, sino es en la fidelidad aún en las pruebas más dolorosas. Por eso el siervo de Yahvé es un siervo sufriente. Ahora, vimos también que esta retribución no se condecía con la retribución pensada por el deuteronomista, es decir, hay una lógica entre pecado, castigo, o pecado, culpa, castigo, y por lo tanto la retribución divina pensada como un castigo por no aceptar la ley. En el libro de Isaías esto está totalmente subvertido. ¿Qué significa? Que está dado vuelta, y no es un tema menor que en el libro de Isaías esté totalmente dado vuelta, porque justamente hay una idea subyacente que es en el dolor donde se muestra la fidelidad a Yahvé. Entonces el siervo no sufre por los pecados propios, sufre por los pecados de los otros. Primer gran distancia respecto del deuteronomista, pero además de sufrir por los pecados de los otros, es muerto, es decir, lo matan para que los otros que son injustos se salven. Es decir, si en el deuteronomista hay un planteo de que el justo le iba bien y por lo tanto se salvaba, en el libro de Isaías es exactamente lo contrario. Y esto nos tiene que hacer repensar esta mirada propia del libro que ha sido retomada por la Iglesia. Es decir, hay algo en la dinámica del servicio a Yahvé por el cual nuestras acciones, más allá de justas o injustas, si se hacen en fidelidad a Dios, son capaces de soportar el dolor de la prueba, y esa fidelidad ayuda a los que son infieles. ¿Sí? Podríamos entenderlo como una mediación, pero en realidad es algo más que una mediación. Es dentro del misterio divino cómo Dios acepta el gesto de entrega del siervo o de los siervos en favor de los injustos. Pero a su vez, ese gesto no solamente es percibido por Yahvé, también es percibido por los injustos. De hecho, en el cuarto cántico del siervo hay una lectura sorprendente. Los injustos se van a conocer a Yahvé a través de los sufrimientos del siervo. Es decir, hay un valor salvífico y hay un valor sapiencial. Es decir, el gesto del siervo hace que los injustos sean recibidos por Dios, sean perdonados por Dios, pero además hay una transformación en el injusto por ese gesto. Este es un planteo propio del libro de Isaías, que si bien tiene su núcleo en los cánticos del siervo, como conocidos 4 cánticos del siervo, hay una dinámica dentro del libro por el cual estos 4 cánticos, que tienen un personaje en singular, el siervo de Yahvé,
a partir del capítulo 65 empieza un desplazamiento por el cual esa misión, ese siervo, o esa figura del siervo, es la que va a configurar a toda la comunidad de Isaías. Es decir, son todos los seguidores de Isaías los que están llamados a ser siervos de Yahvé como el siervo. Entonces, vemos que a lo largo de todo el libro hay una dinámica por el cual, si bien en el capítulo 11 no se lo llama siervo, pero empieza a surgir un personaje con ciertas características ungidas en el espíritu para ser profeta, pero en la paz, en la enseñanza, en la sabiduría, más adelante en el libro, esa misión va a ser propia del siervo suplente y al final de la comunidad, los siervos. También hay un desplazamiento a lo largo del libro de la mirada que tiene Isaías respecto de lo que es el pueblo de Yahvé, ¿sí? Y esto también está en dialéctica contra la casta sacerdotal que en el posexilio estaba en el templo. ¿Qué es lo que hace Isaías? Considera que todo el pueblo está llamado a ser sacerdote de Yahvé. Esto lo retoma de el planteo de Éxodo, por el cual todo el pueblo es configurado como pueblo sacerdotal. Incluso los eunucos van a servir en el templo, en los últimos capítulos del libro de Isaías. Pero además va a servir, hay una proximidad contigua, una intimidad con Dios al final del libro de Isaías. Es un final escatológico donde lo que se anunciaba o vislumbraba como un anuncio del Emanuel en el capítulo 7, es decir, la llegada de un niño cuyo nombre era Emanuel, que significaba Dios con nosotros, al final del libro de Isaías tiene un cumplimiento escatológico porque Dios está presente en Jerusalén, en el medio de su pueblo, amamantándolo como una madre amamanta a sus hijos. Es decir, la función sacerdotal del pueblo se ejerce en presencia del mismo Yahvé en un final escatológico. Esto también es una elaboración que transcurre a lo largo de todo el libro con esta ida y vuelta de las infidelidades del pueblo de Israel en la historia. Entonces, vemos que como libro, es un libro, además de complejo, fascinante, porque plantea líneas de espiritualidad muy concretas y distintas de otros libros proféticos. No en vano es el libro más citado en el Nuevo Testamento por el tipo de mensaje que tiene y por la espiritualidad que transmite. Es decir, cuando la figura del siervo es asociada a Cristo, es asociada justamente desde la mirada de Isaías. Si bien lo podemos entender también como el justo sufriente en Job, sin embargo la Iglesia lo ha identificado con el siervo de Isaías. No es casualidad que los cánticos del siervo se usen en la liturgia pascual. Entonces, y por último también quería retomar la vocación de Isaías, que como dije es una vocación programática a lo largo del libro, porque también es programática en la Iglesia. Yo en la página puse algunas consignas específicamente relacionadas con el tema de la vocación y quería un poco cerrar estos encuentros con ese tema.
La vocación es retomada en el contexto de la parábola del sembrador, como insertada más o menos extensamente en los sinópticos, pero en los tres está presente. ¿Y qué significa que en el medio del contexto de la parábola del sembrador aparezca la vocación de Isaías? Es justamente esta dinámica de recibir la palabra de Dios, permanecer fiel y actuar en consecuencia, donde se desarrolla toda el servicio a Dios, con más o con menos fruto, como va a decir la parábola. Pero hay una dinámica, que es la dinámica del reino, que exige una empatía con esta propuesta de Isaías. Es decir, exige la apertura de los ojos, la apertura de los oídos, oír al que está gimiendo, ver al que está sufriendo, ablandar el corazón y actuar en consecuencia. Esta es la propuesta de Isaías, es la visión, el mensaje que tiene que proclamar y el que la Iglesia hace como suyo y lo pone de hecho en el libro de Hechos de los Apóstoles al final como programático de la Iglesia y lo pone en boca de Pablo. Y al revés, no actuar de esta forma también tiene sus consecuencias. Isaías casi lo pone como una amenaza, ¿sí? Si no se obra, si no se abren los ojos, si no se escucha bien con los oídos, si no se abre el corazón, entonces se morirá. Es decir, o entramos en la dinámica de este reino o no entramos en esta dinámica y nos secamos por dentro, nos destruimos. La promesa de Isaías es nada más ni nada menos una promesa de Dios con nosotros, es decir, una promesa en la cual esta dinámica termina en una intimidad con Dios, no con un Dios amenazante, no con un Dios como juez, sino un Dios descrito como una madre amorosa que da de mamar de sus pechos, juega con sus hijos como niños y hasta hace vivir y restaurar a los que están muertos. Bueno, espero que haya sido útil algunas de las miradas que propuse del libro de Isaías. Por supuesto no está agotado y los exhorto a que lo lean y lo gusten con detenimiento. Hasta la próxima semana.